Basta de impuestos sin representación. Seguramente recuerdas ese lema de la Guerra de la Independencia, pero ¿sabías que hay un grupo de ciudadanos estadounidenses que todavía pagan todos los impuestos federales, incluido el impuesto sobre la renta, sin tener representación en el Congreso? ¿Quiénes son? Los ciudadanos que viven en Washington, D.C., la capital del país. ¿Cómo es posible? Para responder esta pregunta, hay que viajar en el tiempo hasta el momento en que se redactó la Constitución en 1787. En el artículo 1, se le concede al Congreso la capacidad para establecer la capital de la nación, un distrito que no debe superar las 10 millas cuadradas. Los autores incluyeron esto porque, unos años antes, soldados que no habían recibido su paga habían amenazado con atacar al Congreso reunido en Filadelfia, y los funcionarios estatales y locales se habían negado a ayudar. El Congreso necesitaba controlar la ciudad donde residía. Por eso, para 1800, había creado una nueva capital, sobre la que tenía total autoridad, en territorios que habían donado los estados de Maryland y Virginia, a orillas del río Potomac. Esta área, denominada Distrito de Columbia, tenía varios pueblos, pero el más grande se llamaba Washington, en honor al primer presidente. En 1847, el Congreso le devolvió a Virginia su parte del distrito, y se quedó solamente con la de Maryland. Con el tiempo, la ciudad de Washington se expandió tanto que ocupó todo el Distrito de Columbia. A medida que aumentaba el tamaño del gobierno federal, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, más personas se mudaban a Washington. El censo en 1960 indicó que Washington, D.C. tenía una población mayor que 11 de los estados del país, por lo que el Congreso propuso la Enmienda 23, y cuando los estados la ratificaron en 1961, los ciudadanos de Washington, D.C. finalmente pudieron votar en elecciones presidenciales, pero no para la Cámara de Representantes ni el Senado. Los Estados Unidos son la única nación del mundo en la que los residentes de su ciudad capital no tienen derecho pleno al voto. Según el censo de 2020, la población de Washington, D.C. se redujo a solo 700,000 personas, pero su población sigue superando a 2 estados. En comparación, Puerto Rico, un territorio estadounidense que no paga el total del impuesto sobre la renta, tiene una población de 3.3 millones de personas. Algunos estadounidenses piensan que Washington, D.C. debería convertirse en un estado para que sus residentes tengan derecho pleno al voto. Otros creen que la propiedad privada de Washington, D.C. debería regresar a Maryland y que el Distrito Federal debería ser mucho más pequeño. Incluso hay quienes piensan que el privilegio de vivir en la capital de la nación vale el sacrificio. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo debería protegerse el derecho al voto de los ciudadanos de Washington, D.C.?